Hola, mi nombre es Lisbeth, la carrera en licenciatura en Relaciones Internacionales, y hoy les voy a explicar sobre el esclavismo de Estados Unidos y la guerra civil. El pasado esclavista de Estados Unidos es uno de los capítulos más trágicos de su historia. El país fue fundado por colonos británicos que llegaron al este del país del siglo XVII. Ya entonces se permitía la esclavitud en las 13 colonias británicas, pero no fueron los primeros en traficar los esclavos por el continente americano, ya que lo habían hecho anteriormente imperios como el español o el portugués. Los esclavos que llegaban a países de África eran apresados violentamente y transportados por el continente americano de blancos negreros. Muchos perdieron la vida por el camino debido a hambre y a enfermedades que se propagaban en los barcos. Los africanos viajaban amontonados como fuesen mercancía. Esclavos en los campos sud. Entre 1775 y 1783 tuvo lugar la Guerra de Independencia, que terminó la relación entre Gran Bretaña y sus colonias y la creación de los Estados Unidos. En el año de 1787 se firmaría la Constitución de los Estados Unidos. Aunque no se mencionaba la palabra esclavitud de forma abierta, así se le apoyaba. Los estados del norte fueron prohibiendo la esclavitud poco a poco y el movimiento abolicionista, contrario a cualquier tipo de esclavitud, fue ganando fuerza. Sin embargo, los estados del sur esclavistas dependían de los esclavos porque trabajaban en sus grandes plantaciones de algodón y muy importante económicamente en la región. Guerra para acabar con la esclavitud. Sabemos que la división entre los esclavistas y los abolicionistas se hizo más intensa en el año de 1960, así que Abraham Lincoln del Partido Republicano ganó las elecciones. El republicano apoyaba la prohibición de la esclavitud en todos los territorios de los Estados Unidos, por lo que Estados Unidos estaba dividido en distintas regiones y los estados del sur, que se encontraban a favor de la esclavitud, se unieron para formar los Estados Confederados. Querían independizarse del resto, pero cada vez se oponían más a la esclavitud y formar su propio país. Por lo tanto, los estados del norte se unieron formando la Unión, y esto se venció en 1865. Entre 1775 y 1783 tuvo lugar la Guerra de Independencia, que terminó con la relación de Gran Bretaña y sus colonias, al igual que la creación de los Estados Unidos. A medida que iban ganando territorios al sur, se iban liberando los esclavos. Así que en 1865 se aprobó la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, en la que se abolía oficialmente la esclavitud. Poco después se aprobaron la número 14, que es el principio que garantizaba derechos constitucionales a cada ciudadano americano, incluyendo a los esclavos, y el número 15, que garantizaba el derecho a voto a los ciudadanos hombres sin importar su raza. Sabemos que hasta el día de hoy hay una tremenda desigualdad, y tras la abolición de la esclavitud, especialmente en el sur, se implementaron las leyes de Jim Crow, que su lema era separados pero iguales, pero en la práctica era una manera de discriminación a la población negra. Y los puestos en el gobierno de los trabajos eran importantes, ya que se reservaban a los blancos. Además, los negros se encontraban con problemas para votar y no podían mezclarse con los blancos, así que las personas negras fueron ganando derecho en el país. Después, en 1964, se aprobó la Ley de los Derechos Civiles, que terminaba con la segregación racial. Un año después se aprobó la Ley del Derecho a Voto para suprimir las dificultades a las que se encontraban los negros a la hora de votar. Y en 1968, el Acta de Igualdad de Vivienda prohibía la discriminación a la hora de comprar o vender un inmueble por motivos de raza, región, origen o género. A pesar de los avances en materia de igualdad, todavía hoy existen diferencias entre la población negra y blanca, hispánica, en los Estados Unidos. En mi opinión, sabemos que aún se practica
lo que es la discriminación, y no solo por los negros, sino también por los enfermos, las mujeres y entre otros. Me imagino la felicidad de los esclavos cuando se aprobó la ley de los derechos civiles o la ley del derecho al voto. Gracias a ello tienen como que más preferencia. Los esclavos estaban obligados a trabajar y eso lo sabemos todos, pero si una persona es obligada no hace las cosas bien e incluso puede llegar a la muerte por cansancio o por tristeza. Y yo me uno a apoyar a los estados del norte, ya que ellos fueron prohibiendo la esclavitud poco a poco y el movimiento abolicionista, como lo había mencionado. Por otra parte, los estados del sur no encuentro bien, ya que dependían mucho de los esclavos, cuando en realidad ellos podían trabajar porque tienen manos, tienen pies, tienen todo lo necesario para que puedan trabajar. Eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho que hayan visto este video y los espero en un próximo.